Versículo 10, la escritura dice las siguientes palabras, Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, gracias por tu palabra, por las escrituras santas que nos provees. Te ruego que utilices, Señor, la enseñanza, la exposición del tema de hoy para que podamos conocer un poco más a nuestro gran Dios. Te ruego que me des palabras y a los hermanos la capacidad de retención y de comprensión para poder aceptar, guardar y acrecentar un poquito, Señor, nuestro acervo espiritual acerca de la palabra del Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Uno de tantos atributos divinos, hermanos, exclusivos de Dios es la omnipresencia. La semana pasada hablábamos de la omnisciencia. Esto es exclusivo de Dios. Hay perfecciones divinas que le corresponden por exclusividad únicamente a Dios y no son transmitidos al ser humano en ninguna medida, en ninguna forma. Uno de los que son exclusivos de Dios, intransferibles al hombre, al ser humano, es la omnipresencia, que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Una de las características de los objetos, hermanos, y esto lo sabemos, una de las características de los objetos creados es que se hayan limitados o nos hayamos limitados por el espacio. Un objeto o una persona pueden ocupar un solo lugar en el espacio en un momento determinado. Nosotros estamos aquí, dijo un borrachito, porque no estamos allá, ¿verdad? Estamos aquí y no podemos estar en otro lugar al mismo tiempo, porque no somos omnipresentes. Así que, y esto nos habla propiamente, hermanos, de que somos materia, somos creación. Y un objeto o una persona creada, lo que es creación de Dios, los que estamos sometidos y limitados a un espacio y al tiempo, no podemos ocupar dos espacios al mismo tiempo en un momento determinado. Dios sí puede. Él está presente, hermanos amados, en toda la creación. Él la sustenta, nos dice la Escritura, y la cuida a través del Señor Jesucristo. El rey David, hermanos, reconoció en el Salmo número 139 que no había lugar alguno donde pudiera esconderse o huir de la misma presencia de Dios. El Salmo que acabamos de leer los versículos, dice el versículo 7, ¿a dónde me iré? Dijo David, de tu presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Con ganas de que David hubiese sido amigo de Jonás, para que le recordara que no se puede huir de la presencia de Dios, que no se puede esconder del Espíritu de Dios. Así que David tenía ese conocimiento. Dios le había provisto de una o de otra manera el conocimiento perfecto de la omnipresencia de Dios. David sabía que de Dios nadie se esconde. David sabía que de Dios nadie puede esconderse, ni nadie puede huir de su presencia. Si subo a los cielos, dice David, pues claro, ahí estás tú. Y si voy al Seol, si en el Seol hiciere mi guarida, dice David, he allí, dice, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y me fuere a un extremo del mar, de los océanos, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cuál es, hermanos, o qué quiere decir, qué significa la omnipresencia de Dios? Bueno, igual que la semana anterior, ese atributo proviene de una palabra compuesta en latín que viene de omnis, que significa todo, y la palabra praesum, que significa presencia o estar a mano o estar presente. De manera tal que omnipresencia significa que Dios está presente en todos
lugar, en todos los lugares, con la totalidad de su ser. Repito, significa la omnipresencia de Dios, que Dios está presente siempre, en todo lugar, en todos los lugares, con la totalidad de su ser. Es decir, la esencia misma de Dios está aquí y está en todo momento, en todo lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. Dios es omnipresente. Ahora, esto, hermanos, la omnipresencia de Dios no quiere decir que Dios está presente en todas partes en sentido corporal, porque Dios no tiene cuerpo. Aunque nos dice Pablo que hay cuerpo terrenal y hay un cuerpo angelical. El asunto es que Dios no es ángel. Pero de que Dios no es ángel, Dios es espíritu. Y los ángeles también son espíritu. Pero el hecho de que la Biblia nos enseñe, amados hermanos, de que Dios está siempre en todo lugar, en su totalidad de su ser, no quiere decir que Dios está en todas partes en sentido corporal. Su presencia es espiritual. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, verso 24, la primera parte? Dijo el Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y el versículo continúa diciendo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios no es material, Dios no es materia. La presencia de Dios es espiritual, no material. Y aún así, amados hermanos, Dios es una presencia no corporal, pero sí personal, real. Un aspecto es ser una persona y otra cosa es, y otro aspecto diferente es lo corpóreo. Los ángeles son personas. Dios es un espíritu, pero es una persona. ¿Por qué? Porque siente, porque piensa, tiene intelecto, tiene emociones y decide, tiene voluntad. Son los elementos que componen a una personalidad. Ahora, todo lo que Dios es, hermanos, en un lugar, lo es en todos los lugares. Todo lo que hay de Dios está en todas partes. Toda la gloria sin límites de la deidad está esencialmente presente en cada punto de su creación. Dios no es el universo, Dios está en el universo. Dios no es la creación, Dios está en su creación. Dios no es la naturaleza, Dios está presente en su naturaleza, es decir, en lo que Dios ha creado. Dios no es el árbol. Dios creó la vegetación y Dios sustenta toda su creación. Así que las escrituras presentan a Dios, hermanos, como llenando la inmensidad. Dios es grande, Dios es inmenso. Y la presencia de Dios lo llena todo, dice la escritura. Él está presente en todas partes y no existe ni un solo punto en el universo donde Dios no esté. El hombre trata de investigar y de averiguar qué hay en la luna. Y supuestamente llegaron a la luna hace varios años atrás. Un ruso subió, no sé si fue Gagarin, el primer astronauta ruso que subió al espacio y regresó y dijo, pues subí al espacio y no vi a Dios, dijo. Claro que no lo ve, ni lo va a mirar, pues Dios es espíritu. Y Dios se encuentra en el plano espiritual, en el plano celestial, no a nuestro nivel. Imagínense que Dios se rebajara a nuestro nivel de seres humanos, hermano. Claro que Dios se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo, dice la escritura, dice, y tomando forma de siervo, tomó un cuerpo semejante al nuestro. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó un cuerpo humano y se hizo a la forma de nosotros. Y dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dice que un filósofo pagano le preguntó a un hermano, a un cristiano, y le dijo, ¿dónde está Dios? Y el cristiano le contestó, déjame preguntarte primero a ti, ¿dónde no está Dios? Dios está en todos lados. Dios lo llena todo. La inmensidad de Dios llena cada punto del universo, cada punto de la creación.
Definimos pues, amados hermanos, que Dios está presente siempre en todos los lugares, en la totalidad de su ser. Amén. Vamos a leer algunos versículos. Jeremías, por ejemplo, 23, 23 y 24. Jeremías 23, 23. Dice la Biblia lo siguiente, Jeremías 23, 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salud. ¿De qué está hablando este versículo, hermano? Dios está declarando la inmensidad de Dios, y la inmensa presencia de Dios lo llena todo. ¿Alguien se puede esconder de mí?, dice Dios. Yo no sé qué pensaba Jonás. Vamos con Jonás otra vez, ¿no? Yo no sé dónde tenía su mente y su razón Jonás, que trató de huir de la presencia de Dios, y todavía se lo dijo a Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Quería ir con los españoles. Tarsis es España, parte de España. Lo que hoy es España. Así que Jonás quiso esconderse, pero dice Dios, dice Dios, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Hay varios versículos en el libro de Proverbios, sobre todo. Recuerden, hermanos, que hay versículos donde está tramando los impíos, donde dice que el impío se esconde para acechar y hacer el mal. Dios conoce dónde están ellos, Dios sabe. Dios sabe y conoce lo oculto del corazón del ser humano, porque la presencia de Dios lo llena todo. En Mateo 18, 20, hermanos, si vamos a este versículo muy conocido, Mateo capítulo 18, versículo 20, el Señor Jesucristo, como Dios mismo, todos los atributos de Dios el Padre los tiene Dios el Hijo y los tiene Dios el Espíritu Santo, pues son la misma persona. Y aquí en Mateo 18, 20, dice la Escritura, Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 hermanos, 2 o 3 creyentes que se reúnan, se congreguen, se den cita en un lugar, sea en un templo, sea en un restaurante, sea en el campo, sea en un campamento, sea en un parque, sea en la calle, sea en un carro, sea en la banqueta. 2 o 3 ahí, invoquen en nombre del Señor. Yo estoy ahí en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Así que, mande, todo lo puede, exactamente. Así que ahora mismo, hermanos, que estamos reunidos nosotros aquí como iglesia, Dios está con nosotros en este lugar. Hemos invocado su nombre cuando comenzamos el culto. ¿Y sabe qué? La misma presencia que está llenando este lugar está llenando el templo de otros hermanos en otra ciudad, en otro estado, en otro país. El mismo Dios que está con nosotros ahora, vamos a decirlo, está cuidando a los chinos que van amaneciendo al otro lado del mundo, ¿verdad? Ellos duermen, nosotros trabajamos. Nosotros dormimos y ellos viven el día, ¿verdad? Cuida a unos, vigila a otros, acompaña a unos y es adorado por otros. En Hechos capítulo 17, verso 24, Hechos 17, 24, también nos recuerda el hermano Lucas, el historiador Lucas, Hechos 17, 24, los siguientes versículos. Hechos 17, 24, dice la Escritura: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Dios está en todos y con todos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dijo Lucas, escribiendo y redactando lo que Pablo estaba predicando en Atenas. ¿Se acuerdan? Ahí en el Areópago, frente a muchos filósofos.
Dios está cerca de todos nosotros. Dios no está lejos de nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios es omnipresente. Y número 2, vamos al segundo punto y el final. Vamos a ver qué nos habla la Biblia acerca de el atributo. Bueno, no podemos abarcar todo en una noche, por supuesto, y no quiero abarcar todo. Sencillamente quiero dar una breve información acerca de los atributos de Dios, un poco de información cada noche en las predicaciones. Quiero hablarles de este atributo de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de algo muy, no superficial, quiero decir, pero lo más básico del atributo de Dios? Hay cualidades, hermanos, de la omnipresencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? Bueno, Dios se manifiesta a través de la Trinidad. Si decimos Dios es omnipresente, claro, pero estamos hablando de Dios, la deidad. Y la deidad, hermanos, está compuesta por 3 personas que son la misma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo se manifiesta Dios, hermanos, a su creación, a los seres humanos? Bueno, Dios el Padre se manifiesta, esto es importante y es interesante. Dios el Padre se manifiesta su omnipresencia, especialmente en el cielo. Normalmente cuando la Biblia habla de Dios el Padre, nos recuerda que Dios está en el cielo y desde el cielo Dios está ejecutando sus obras y su dominio y su gobierno. Por mencionar algún versículo, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículo 9, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice la palabra de Dios así, Marcos 1, 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, es decir, cuando lo estaban sacando del río, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando, hermanos? El Padre, exactamente, porque dijo: Él es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado en que yo me complazco. Yo estoy satisfecho de ti. Hoy estás comenzando tu ministerio, se estaba identificando con el pueblo judío a través del bautismo, y ahí estaba comenzando su ministerio terrenal el Señor Jesucristo, aproximadamente a los 33 años. Y vemos a Dios que está desde los cielos, y vino una voz de los cielos cerca que decía: tú eres mi Hijo amado. Así que Dios el Padre, hermanos, se manifiesta a través o especialmente en el cielo o desde el cielo. Pero también vemos que Dios el Hijo, hermanos, se ha manifestado especialmente sobre la tierra. La labor, la función y las obras y la manifestación gloriosa de la segunda persona de la Trinidad, nuestro glorioso Señor Jesucristo, se ha manifestado al hombre especialmente en la tierra. Juan capítulo 3, versículo 13, por favor. Juan 3, 13. Nos dice el evangelista Juan lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo, hermano? El Hijo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Nadie subió al cielo, sino el que descendió primero del cielo, el Hijo del Hombre. Acuérdense que a Jesucristo se le llama el Hijo del Hombre, y normalmente él mismo se atribuía este título a sí mismo: el Hijo del Hombre que está en el cielo, que tiene su lugar, que tiene su gloria en el cielo. Así que el Hijo se ha manifestado especialmente sobre la tierra, es el que descendió. Dios omnipresente, tomando un cuerpo humano a través de su Hijo Jesucristo, se manifestó a la humanidad aquí en la tierra. El Dios encarnado. De hecho, uno de los nombres del Señor Jesucristo, ¿cuál es, hermanos? ¿Se acuerdan? Que habla de su divinidad. Nombre profético. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo es Dios que está con nosotros, con los hombres aquí en la tierra.
Así que la omnipresencia de Dios, hermanos, tiene algunas cualidades. Dios el Padre se manifiesta especialmente desde el cielo. Dios el Hijo se ha manifestado especialmente sobre la tierra, aunque en la actualidad, hermanos, Dios el Hijo tiene su función, por decirlo de alguna manera, en el cielo. ¿Qué nos dice la Biblia que está haciendo el Señor Jesucristo por nosotros? Intercediendo por nosotros. Hechos capítulo 7, verso 56. Hechos 7, 56 nos dice la Biblia así. Hechos 7, 56. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando cuando estaban apedreando a Esteban. No estamos hablando del pastor Tomás cuando fue a rescatar a los muchachos, ¿se acuerdan? Dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿A quién estaba viendo Esteban, hermano? Estaba a punto de morir y antes de entregar su espíritu a Dios, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, dice, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace? Intercediendo por nosotros. ¿Qué más está haciendo Cristo en el cielo, hermanos? Voy pues, Juan capítulo 14, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que intercede por nosotros, pero también está haciendo un lugar especial. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. La palabra morada ahí, hermano, no se refiere a un color, se está refiriendo a una habitación. Y la palabra morada se tradujo de un término en griego y se tradujo morada, pero realmente su significado real es una mansión. Imagínense, hermano. Una mansión. No nos va a dar una casita de Infonavit allá en el cielo. Esas de 3 metros por 6. Y que vamos a pasar 30, 40 años pagándola. No, no, no. Y no es una casita de 2 pisos con sótano. No, es algo más allá, hermano, de lo que nuestra imaginación pudiese arrojarnos a nosotros mismos. Es una morada, una mansión. ¿Qué es más grande, la mansión o la quinta? La mansión es más grande que una quinta, ¿verdad? Sí, porque una quinta pues es una quinta parte, ¿no? Allá en Tijuana, cerca de la casa de mis padres, hay una, yo me imagino que estaba desde cuando la colonia estaba muy antigua, que no había tanta población. Hay una que se llama Quinta Los Contreras, y ahí tiene un arco muy grande, y entra uno, no es una parcela, se llama Quinta, es un terrenazo, son varias hectáreas, ahí hay un casonón, hay carros, está enorme, es una quinta. Abarca más de toda una manzana, toda una cuadra. Una mansión, hermanos, es enorme. Él está preparando un lugar para que donde Él está, nosotros estemos por la eternidad con Él. Ahora, pero vemos también una cualidad más de la omnipresencia de Dios, hermanos, es que Dios, el Espíritu Santo, también se manifiesta en todas partes. Normalmente vemos en la Escritura que Dios se manifiesta operando desde el cielo, Dios el Padre. Dios el Hijo se ha manifestado a través de su trabajo y de su obra aquí en el cielo, aunque en la actualidad está trabajando por nosotros en el cielo, ministrándonos. Pero Dios el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta de muchas formas y de todas partes. Él se manifiesta, número 1, en la naturaleza. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 2? Génesis 1, 2. El 1, muy fácil, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, hermanos, se manifiesta en la naturaleza. Ahí lo vemos. No es la naturaleza, pero Él se manifiesta a través de lo que ha hecho. El Espíritu Santo se manifiesta también en todos los creyentes. Bueno, en naturaleza, vamos a leer el Salmo 104:30, por favor, Salmos 104:30. Salmos 104:30. Dice el salmista, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
Dios Padre envía su Espíritu aquí a la tierra, a la naturaleza. Son creados los animalitos, dice, y renuevas la faz. Él se manifiesta en la naturaleza, en la flora y en la fauna. Los renuevas y vuelve otra vez el ciclo, ¿verdad? El ciclo que Dios ha establecido. Así que Dios, el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en la naturaleza. También el Espíritu Santo se manifiesta en todos los cristianos, en todos los creyentes. Juan 14, 16. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Juan 14, 16. Dice la Biblia, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice Cristo, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando el Señor Jesucristo, hermanos, del Espíritu Santo morando, obrando y teniendo función en los creyentes. Aquí está hablando a los apóstoles, a los discípulos, pero en sentido general se aplica a cualquier creyente. Dijo, yo le voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador. Quiere decir que el Señor Jesucristo era el Paracletos. La palabra consolador se tradujo de Paracletos en griego, que significa uno que está al lado de. Y es el mismo término que se traduce en otros versículos como abogado. Primera de Juan, capítulo 1, o el 2:1 me parece, donde dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la palabra que se tradujo abogado ahí es el término paracletos, donde acá se tradujo en Juan, en el Evangelio de Juan, como consolador. Uno que está al lado de. Les voy a traer, yo estoy aquí como el Paracletos con ustedes, yo estoy al lado de ustedes, pero yo me tengo que ir porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Y al momento de yo irme al cielo y regresar de donde descendí, entonces les voy a enviar a otro consolador. El término otros es el término alos o aios en griego, que significa otro del mismo tipo. Me voy a ir yo, pero voy a enviar a otro de la misma esencia, de la misma naturaleza que yo. O sea, se refería al Espíritu de verdad. Estoy en el versículo 16, ¿verdad? Sí, dice, voy a enviar a otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer. Porque el mundo no conoce el Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir y entender de una manera espiritual. Y como el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, porque tiene Espíritu, sí, pero su Espíritu está muerto. Tiene que venir el Espíritu de Dios, tiene que venir el Señor Jesucristo para resucitarlo. Pablo mencionaba a la iglesia de Colosas, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así que el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en todas partes, en la naturaleza, en todos los cristianos. Romanos 8:9 también nos dice las siguientes palabras. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís, dice Pablo, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo se manifiesta la omnipresencia divina, la omnipresencia de Dios, hermanos? Bueno, a través del Espíritu Santo en todos los creyentes. Amén. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, realmente quien vino a morar a nuestro ser entero, hermanos, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. No estamos pecando cuando decimos, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero realmente el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Porque la Escritura dice que cuando creímos en el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el poder y la presencia del Espíritu de Dios. A eso se le llama el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene a aquella persona que cree en Jesucristo para salvación, viene el Espíritu Santo y lo sumerge en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es decir, somos bautizados en el Espíritu Santo y ahora somos parte del cuerpo de Cristo.
Es el bautismo en el Espíritu Santo. Así que la labor del Espíritu de Dios en los creyentes es una manifestación de la omnipresencia de Dios. Ahora también en Juan capítulo 16, hermanos, Juan capítulo 16, nos enseña la palabra de Dios, Juan 16, 7, que el Espíritu de Dios se manifiesta también a todos los individuos. Juan 16, 7 dice en la Biblia así, Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Cristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta no solamente en la naturaleza, se manifiesta en todos los creyentes. El Espíritu Santo también se manifiesta a todos los individuos. Convence, redarguye. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu de Dios, hermanos? Redarguir al inconverso de pecado. Cuando oramos por la salvación de un ser querido, de un amigo, de un conocido, de un compañero, lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿sabe qué es, hermano? Que el Espíritu de Dios vaya a la persona y le redarguya, le convenza de pecado. Es el Espíritu Santo, dice la Biblia, el que convence, dice el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo. ¿A qué se refiere al mundo? Los no creyentes, de pecado, de justicia y de juicio. Él convence. ¿Por qué nosotros creímos en Dios como nuestro Salvador, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos convenció. Amén. Quizás algunos de los que están aquí, algunos de ustedes eran muy duros, muy rebeldes. Quizás otros no. Quizás ya tenían el conocimiento previo, ¿verdad? Porque a lo mejor algún padre, el padre o la madre, o nacimos en un hogar cristiano, ¿verdad? Y quizás no nos costó mucho convencernos de la verdad, pero realmente el Espíritu Santo fue el que nos convenció, nos redarguyó, habló a lo profundo del ser. Eso es lo que hace Dios, hermanos, en un inconverso, en uno que no cree. Le redarguye, le convence. Una persona que no está convencida de que es pecadora no puede ser salva, porque si no está convencida de que es pecadora, no va a creer que el pecado le separa de Dios y que el pecado le va a condenar. Por lo tanto, no va a estar convencida y no va a creer que necesita un Salvador para que le renueve su vida y le transforme. Necesita estar convencida. Y esa es una labor del Espíritu de Dios. A veces queremos nosotros tomar la labor del Espíritu Santo. Lo digo por un sentido personal. Queremos que una persona reciba a Cristo, sea salva, y le decimos y le decimos y le decimos y le tratamos de convencer, y la gente no quiere a la persona, y le insistimos, y lo que hacemos muchas veces por querer usurpar la función y la obra del Espíritu de Dios de convencimiento es cerrar el corazón de esa persona. Por eso Pedro, le dice a las hermanas que son salvas, que tienen maridos no creyentes: hermana, no lo atiborres. Tú te vas a ganar a tu marido para Cristo con tu conducta, no con palabras, porque si le das vas a pasar, lo vas a enfadar. Y como las mujeres casi no hablan, muy poquito, ¿verdad? No trates de convencerlo, dice Pedro, de convencer a tu marido. Déjalo, esa es labor de Dios, pero tú compórtate como debes de comportarte, como toda una dama piadosa que va a convencerlo a través de la oración y a través de su comportamiento, de su conducta dentro del núcleo familiar. Pero la labor de convencimiento será del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en todas partes, en la naturaleza, en todos los creyentes, en los individuos. Y también, hermanos, a través del Espíritu, el Padre y el Hijo moran en el salvo, en el creyente. Juan 14, 17. Juan capítulo 14, ya voy a terminar. Juan 14, 17 dice en la Biblia: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Versículo 19. Todavía un poco, dijo Cristo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también
viviréis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, o sea, el creyente está en Cristo y yo en ustedes. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que ama al Hijo, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada en él, en el creyente. ¿A quién se está refiriendo Jesús de que van a hacer morada en el creyente? Y vendremos a él. Exactamente, el que cree en mí ama al Padre, ¿verdad? Y vamos a bajar el Padre y yo y vamos a hacer morada en él. Así que es a través del Espíritu Santo, hermanos, que el Padre y el Hijo moran en el salvo. Amén. Así que usted y yo no solamente tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, tenemos a Dios el Padre y tenemos al Hijo también. ¿Verdad? Somos salvos por la morada del Espíritu Santo en nosotros, pero realmente quien murió por nosotros no es el Espíritu Santo, fue la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Cuando creímos en Él, le aceptamos. Pero también el Padre está de nuestro lado. ¿No es cierto que decimos, Dios está conmigo? Porque está con nosotros. Porque estamos convencidos, hermanos, que la presencia de Dios está con nuestros hermanos en China, en Canadá, en el Polo Norte, en el Polo Sur, en la Patagonia, en España, en Rusia, en todos lados, y está con nosotros también. Y voy a terminar prácticamente leyendo unos párrafos que tengo aquí. Y con esto termino. Una verdad de la omnipresencia de Dios, hermanos. Debería traer consuelo y aliento a nuestras vidas, que todos los hijos de Dios sepamos que la presencia constante de Dios no es una amenaza, sino un consuelo. Caminando por el campo, por las calles de la ciudad, Él está a nuestro lado. Aunque podemos olvidarlo en los asuntos de nuestros días, Él nunca nos olvida. Cuando nos sumergimos en la inconsciencia del sueño, Él está siempre vigilante. No podemos huir de su presencia, dijo David, no importa a dónde nos vayamos. La omnipresencia de Dios lo llena todo. Y termino leyendo, hermanos, los mismos versículos que leí al principio del Salmo número 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y hablare y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Nadie puede escaparse, hermanos amados, de la presencia de Dios. Esto advierte a los no creyentes, pero consuela a los salvos, a los hijos de Dios, los cuales, porque Dios es omnipresente, podemos experimentar su presencia en cada circunstancia de nuestra vida. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios nos vigila. Dios nos consuela. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados. Vamos a terminar con una oración y así nos vamos a despedir de este lugar. Y de los mismos hermanos, gracias por haber venido, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias por su tiempo.